É o que importa. Temos saúde. Ai, ai. Tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aí eu vou contestando tudo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sim, boa tarde, boa tarde. Tranquilo, ma. Luis Augusto, Jonas. Clerismone. El Mesías, Tiago, ¿eh? Lucelia. Baesha. Robson se escribe así. Es va. ¿Cómo pongo virula? Pero arriba, ese. ¿Cómo? Até o internato a gente aprende. Muito tarde já no internato. Ali é só correria. Mirei, Baixapá está bien. Pero profesor, ¿cómo se dice profesor en guaraní? Yo no sé. Pues, cara, muy bien. Ah, pero Liz Larrea, vos sos paraguayas, ¿eh? Liz Larrea, dábalo luego, es así. Paraguayísima. No, es da Silva, no es. Bien. Creo que ya estamos, nos faltan aún 76 recién estamos. Son más de 100. ¿Qué pasó? Cochilo. Depois do almoço. Esse planeta. Bota mi clase también. ¿Puedes aceptarle ahí mientras preparo mi power ahí? Por fin. Vos siempre vas a estar conectado en todas las clases. Todo. Y así cuando ya yo empiece, si es que estás en mi clase, para aceptarlo, ¿sí?
Porfa. Muy obrigado. Porque si no, tengo que parar, volver. Es todo un fuzué. Bien. Ahí ya tengo. Bien. Podemos comenzar, ¿eh? Bueno, hay gente ingresando. Aquí mi compañero va a ir ingresándole a las personas que van viniendo para agregar, ¿sí? Delegada, delegado, ¿están? Presente, profe. Sí, pode começar, professor. Ok, entonces ahí mandaron también la nómina de la lista, ¿sí? Entonces, Sim. estamos pronto. Vamos lá. Outra vez aqui. Não esquece de colocar para gravar, hein, doutor? Tá gravando? Não tá gravando, não. Ah, gravando. Travando. Eu ouvi travando. Mas eu boto para gravar aqui. Eu Eu boto aqui para gravar. Sim, sim. Aí está. Aí. Obrigado. Bien. Está lindo. Lo comenzó a grabar todavía. Exame, hein? Está intentando grabar, vamos. Un segundo. Ahí. Allí. Bien. Entonces, vamos a continuar. Hoy terminamos con respiratorio. Las últimas patologías que nos faltan, ¿sí? Ya habíamos visto todas las patologías del conducto respiratorio, ¿sí? Ya habíamos visto las patologías del parénquima pulmonar, ¿sí? Vimos también ya del intersticio, ¿sí? Todo este espacio que envuelve a la parte funcional. Vimos las patologías de las capas de la pleura también, ¿sí? Ayer estuvimos viendo las patologías vasculares también, ¿sí? Donde se producen el intercambio de gases, ¿sí? Pueden ser precapilar, postcapilar. Ya estuvimos viendo esto. Ahora, ¿qué elemento más nos falta para el sistema respiratorio, para que funcione el sistema respiratorio? ¿Qué estructura nos falta aquí? ¿De qué nos falta hablar? Músculos. Ella estaba participando en otra clase. Muy bien. Juraildes. ¿Cómo es Juraildes? ¿Sí? Bien. Les
tenemos entonces, muy bien, aquí al músculo principal, ¿sí? Al músculo principal del sistema respiratorio es el diafragma. Muy bien. Yuraide, voy a participar en otra clase, ¿eh? Sospecho. Bien. Entonces, sí. Bien. Entonces, esta estructura muscular, ¿sí? ¿Pertenece a qué tipo de músculo? A ver, voy a preguntar. Yuralde, vos ya sabes. Así es que. A ver, Aline López está. Alan Piñeiro. Alô. Aí eu vou saber se realmente estão participando, né? Se não... Ok. Alan, que tipo de músculo, eh? Alô, professor, boa tarde. Aline, que tipo de músculo é o diafragma? Sem pesquisar na internet. Esto es histología de hace poco nomás. Estriado esquelético. Valmir, estriado esquelético. ¿Les parece que es estriado esquelético? ¿Se acuerdan bien de la clasificación de la musculatura? Atiendan bien. Tenemos los aquí estriados. Estriados, ¿sí? Y tenemos los lisos. De los estriados, nuevamente tenemos el cardíaco, esquelético y el visceral, ¿ok? El visceral. El esquelético lo llaman esquelético justamente porque recubre al esqueleto, ¿sí? Tapiza todo el esqueleto, ¿sí? Como un forro, ¿sí? Al esqueleto. Y están cubriendo el esqueleto. Sin embargo, los viscerales no cubren al esqueleto, ¿sí? Ejemplo, el diafragma no cubre ninguna porción del esqueleto, sino lo separa de un espacio de otro espacio. Entonces, la lengua también es un músculo estriado. El tercio superior del esófago también es estriado, pero como no tienen una función de tapizar al esqueleto, entonces se lo había clasificado como visceral. Entonces tenemos 3 tipos de músculo estriado, ¿sí? Tenemos el esquelético, el cardíaco y el visceral, ¿ok? ¿Comprendieron, niños? Perfeito, doutor. Muy bien. Só que esqueceram, né? Na verdade, doutor, eu não imprimi os materiais ainda. Tô dando uma correria de trabalho, acabei de chegar. Ah, tá. Então tá. Tá perdoado. Quem sou Tamo eu? junto, doutor. Bien. Entonces,
tenemos esta estructura. Esto es entonces un músculo visceral. Ojo, no conforman los órganos viscerales. Los órganos viscerales están dados por la musculatura lisa, ¿ok? Entonces, ellos son músculos triados viscerales porque no se encuentran tapizando el esqueleto y se encuentran en contacto con las vísceras, ¿sí? Solamente por eso. No forman los órganos viscerales, ¿ok? Bien. El diafragma es el principal músculo del sistema respiratorio, que en proceso normal solamente el diafragma es el que desciende, ¿sí? El que desciende y lo insufla a los pulmones. Y esto realiza en un trabajo activo. En este caso, los músculos realizan un proceso de trabajo donde hay gasto de energía. Entonces, al desplazarse, ¿sí? Para insuflar, entonces allí hay gasto de energía, entonces sería un movimiento activo. Pero a la expiración, al relajarse, entonces es un trabajo pasivo, no existe gasto de energía, ¿ok? En caso patológico, cuando exista algún tipo de obstrucción en algún punto, ¿sí? De esta estructura respiratoria, allí sí va a realizar un trabajo activo también para realizar con más fuerza para la exhalación, para eliminar el contenido aéreo del pulmón, ¿ok? Entonces, normalmente es el trabajo primeramente activo, la de insuflar, y pasivo, la de exhalar, ¿ok? Entonces, vamos aquí. Luego, cuando tenemos una alteración en el diafragma, ¿sí? No, tranquilo. Yo voy a trabajar. Cuando tengamos una alteración en el diafragma, activan inmediatamente otros mecanismos musculares para poder compensar el trabajo diafragmático. Entonces le tenemos aquí a los músculos accesorios, ¿ok? Secundarios, ¿ok? Que son los intercostales, tenemos todas las estructuras musculares más que ustedes saben, ¿sí? Que podrían participar a nivel cuando el diafragma se ve alterado, ¿ok? Bien, ¿cuándo se puede alterar el diafragma? Todas las patologías que ya habíamos visto, todo, hasta hoy, ¿sí? Hasta ayer, hasta lo vascular, vamos a tener una alteración siempre en el intercambio de gases. Va a dificultar el intercambio de gases. O va a haber poco aporte de oxígeno a los alveolos para producir el intercambio. El intersticio puede alterar también el proceso de intercambio, ¿sí? La pleura, todas las estructuras pueden afectar entonces al intercambio de gases. Entonces, primeramente, cuando existe una dificultad para respirar, una dificultad para el intercambio, ¿qué manifestación clínica primeramente voy a tener? Doutor, repete novamente a pergunta, por gentileza, que eu não entendi. Cortando. Sí, cuando hay... ¿Me están escuchando bien? Disney, sí, muy bien. Bien. Cuando todas las patologías que habíamos mencionado, todos alteran el proceso de intercambio de gases, de alguna u otra manera intervienen
para evitar que se produzca el intercambio. Cuando existe un intercambio, entonces la primera respuesta va a ser de compensación, va a ser aumentar, ¿sí? Va a haber una hiperpnea. A ello lo vamos a denominar una disnea, una dificultad para respirar. Muy bien. Entonces, la primera manifestación clínica va a ser esa. Cuando esto se ve prolongado, cuando ya no hay suficiente oxígeno en sangre, ¿sí? En los eritrocitos, ¿qué manifestación clínica vamos a tener? Sí, la hipoxia, ¿qué conlleva? Sí, la hipoxia, disminución del oxígeno, es lo que dije. Cuando hay una dificultad respiratoria va a haber una disminución de oxígeno o el aporte a los eritrocitos y los eritrocitos van a estar carentes de oxígeno y por ende los tejidos periféricos o tisulares, ¿cómo van a estar? Los tejidos, ¿cuál va a ser la manifestación clínica de la hipoxia? Cianosis. Muy bien, Bruna Robles. Vamos a tener entonces cianosis por consiguiente. Y luego, ¿qué le continúa? Ya dijimos, dificultad respiratoria, cianosis. Entonces, cuando ya hay, muy bien, ya va a haber una fatiga muscular, cuando ya hay una disminución del oxígeno, ya tenemos una evidencia de que hay poca oxigenación en los tejidos y por consiguiente ya vamos a tener inmediatamente la fatiga. Los músculos son los principales que utilizan mayormente, son netamente aeróbicos, utilizan el oxígeno, ¿sí? Rápidamente para poder producir energía, ¿sí? Para el proceso oxidativo. Entonces, cuando falta oxígeno a nivel muscular, disminuye, entonces el músculo también va a realizar lentamente su actividad, ¿ok? Bien. Muy bien, Eliane. Bien, entonces, dijimos aquí, miren un poquito más para acá, aquí, dijimos que el tejido, ¿sí? Muscular es estriado esquelético. ¿Alguien me describe el músculo estriado esquelético, las características? Mientras voy aceptándole aquí. Ahí, es una fibra muscular estriada esquelética. Esta. ¿Cómo me describen? Voluntaria, esa es su función. Muy bien. Estructuralmente, Federico, estructuralmente, ¿cómo está constituida? Células multinucleadas, muy bien, tenemos muchos núcleos. ¿Dónde se encuentran los núcleos? Mientras voy agregándole aquí, van diciéndome. Núcleo periférico, muy bien, por debajo del sarcolema, ¿sí? Serían entonces núcleos ubicados periféricamente subsarcolémicos, por debajo del sarcolema, ¿ok? Y presentan estriaciones transversales y son células alargadas o alongadas, ¿ok? Excelente. Membrana plasmática. Junto con la membrana plasmática, sí.
por debajo de la membrana plasmática. Y a la membrana plasmática de los músculos lo vamos a denominar sarcolema, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que no vamos a denominarlo membrana plasmática, sino que sarcolema. Ok, entonces los núcleos se encuentran por debajo del sarcolema, entonces son subsarcolémicos. Ok, bien, aquí vamos a tener la presencia de una neurona, aquí, ¿sí? De esta manera, que esta neurona tiene contacto aquí, ¿sí? Con la musculatura para poder estimular a las aperturas de los canales, ¿sí? De potasio aquí a nivel de la membrana para poder activarlos, para poder, luego ya saben ustedes fisiológicamente cómo se produce el proceso de contracción. Se abren los canales de potasio, ¿sí? Ingresan a activar el retículo sarcoplásmico, liberan calcio, se une al complejo calmadulina para poder aproximar la actina y la miosina, ¿sí? Se activan para poder producir el aproximamiento, para poder producir la contracción. Todo esto depende entonces a nivel del estímulo neuronal. Aquí esto sería periférico, esto es el axón, ¿sí? Aquí puede partir de la médula espinal, tenemos hasta anterior, hasta posterior, y aquí un cerebro, ¿sí? Algo así, ¿sí? Entonces, tenemos sistema nervioso central, tenemos médula, tenemos sistema nervioso periférico, y aquí tenemos la placa motora. Y por último, aquí tenemos entonces el propio músculo. ¿Ok? Pueden entender este sistema. Sistema nervioso central, médula espinal, sistema nervioso periférico. Doutor, deixa eu ver se eu Sim. entendi então. Dessa membrana plasmática da fibra aí que você está falando, da fibra muscular, do sarcolema, ele vai dar então encontro dele, vai encontrar então, esse nervo vai fazer o encontro com o nervo, né? E o músculo permitindo então essa contração muscular do diafragma. Sí. Así mismo. Perfeito, é isso que eu entendi então. ¿Y la inervación del diafragma cuál es? Sim. ¿El nervio? Sim, doutor. ¿Cuál es el nervio que inerva al diafragma? Não, eu entendi então, do desenho, dessa membrana que você está falando, das fibras, certo? Essa Sí, de la fibra fibra neuronal, muscular, sí. Esto es una de las fibras de la musculatura del diafragma. Sim, isso. Entendi isso. Tá. É que tá meio cortando, eu tô tentando associar tudo. Mas é problema, acho que é na minha internet mesmo. Ah, ya. Está bien. Prendo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Lucas, Bartolomeo, Federico, Andrisa. Muy bien. Ya tengo excelentes alumnos aquí que van a pasar de semestre. Bien. Entonces, esta fibra pertenece al diafragma, ¿ok? Entonces, ¿dónde podría radicar el problema a nivel muscular diafragmática? Puede estar en el propio músculo, ¿sí? Que vamos a ver cuáles patologías pueden afectar al músculo. Puede residir aquí en la placa motora, puede haber una dificultad en la liberación de los neurotransmisores para poder estimular a la musculatura. Por ende, la musculatura no va a realizar su función, que es la de contracción. ¿Ok?
puede estar afectada aquí a nivel de las vainas de mielina. ¿Quiénes son las que producen la vaina de mielina? Es una pregunta. ¿Quiénes son las que producen la vaina de mielina? Está cortando mucho, sí. Están aquí, estoy bien con internet. Permisso, doutor, talvez seja a configuração do computador, entendeu? Talvez tenha essa, como fala mesmo, disparo da imagem, do áudio, ele chega com atraso. Talvez a internet esteja boa, mas às vezes a placa mesmo de internet não é o suficiente, entendeu? Porque aqui, para mim, na internet, assim, eu acabei de olhar que tá boa. É que parece que tá cortando, entendeu? A voz do senhor. Aí fica meio enrolado, fazendo um pouco de eco. Ya. Y eso no estoy presentando todavía nada. Bueno, en el axón, Navija, Tatael, Klein. Dios mío, ¿de dónde son Navija? Axonia. ¿De dónde? De Rondoña. Pero tu nombre parece, no sé, de Pakistán, algo así. Bien. Ah, lianesa. Ah, no fui muy lejos. Muy bien. Muy bien. Ay, gente. Bien, entonces voy a tratar de también no apresurar mucho. Bien, el axón está revestida de esta manera por una célula que toma al axón, otra célula que toma al axón. Y aquí mencionó, ¿quién había mencionado? Andrisa, células de Schwann, ¿de acuerdo? Son las que funcionan como aislante o isolante, ¿sí? Para el axón. Que el axón es como si fuese este cabo, ¿sí? Por dentro tenemos unas fibras de metal. Y este plástico es un isolante, por eso no tenemos electricidad aquí, ¿sí? Porque actúa como un aislante. Lo mismo sucede aquí con estas vainas de mielina que producen las células de Schwann, aquí en el sistema nervioso periférico estamos hablando. Entonces ellos van a producir la vaina de mielina. Cuando esto se ve alterado, ¿qué va a suceder si yo tiro este plástico y voy a la tomada? ¿Qué puede suceder? Um curto. Um curto choque, sí, un choque, y va a haber un disparo de energía eléctrica para cualquier lugar, ¿sí? Menos orientado hacia el lugar donde tiene que ir a realizar su trabajo, ¿ok? Excelente. Muy bien. Esto va a ser en el sistema nervioso central. Puedo tener algunas patologías desmielinizantes que pueden alterar la conducción eléctrica. Puedo tener también una alteración en la médula, ¿sí? Espinal, donde de aquí en el hasta anterior o hasta posterior, donde reciben los estímulos y envía nuevamente los estímulos. Puede estar alterado también la placa medular. Entonces, y también en el sistema nervioso, donde tenemos otras células que producen la vaina de mielina. ¿Quiénes producen la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central? Aquí mientras voy a hacer
oligodendrocito. Muy bien, Camila, ¿eh? Muy bien. Ahora ya saben que en mi clase de psicología tienen que estar atentos con todas las informaciones en su celular y todo, ¿sí? Así procurar rápidamente. Bien, en realidad esto, lo que estamos haciendo es una práctica de unir toda la teoría que ya hasta hoy estuvieron dando y lo estaban dando por separado sin saber qué importancia tenían al unirlo todo, ¿sí? Entonces ahora en la preclínica ya estamos realizando todas estas uniones y para poder raciocinar, ¿sí? Para poder raciocinar y para poder llegar a la manifestación clínica y la semiología para poder llegar a un diagnóstico. Por eso necesitamos de todas las materias que ya habíamos estudiado. Necesitamos de bioquímica, necesitamos anatomía, necesitamos fisiología, histología, fisiopato, todo necesitamos encajar para poder tener un resultado aquí. ¿Okay? Entonces, me tengan paciencia que vamos a ir reviendo todo esto para realmente llegar a lo que queremos nosotros ahora, que es ya lo patológico y ver su manifestación. ¿Okay? Porque aquí cuando hay alteración a nivel muscular va a haber otra manifestación, a nivel del sistema nervioso central, periférico, otras manifestaciones. Entonces, por eso necesitamos saber el origen para poder identificar, ¿ok? Entonces, así con paciencia y yo voy preguntando y van refrescando la memoria y para poder relacionarlos todo. Y por último vamos a tener ya los casos clínicos, los casos que realmente se presentan. Entonces, para pensar rápidamente y saber cómo actuar ante esa situación. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces, un poquito de paciencia con todo esto y ya vamos luego esto se va a volver ya práctico, ya van a tener la capacidad más rápida de poder relacionar todo esto con práctica. Entonces, al final del semestre, nosotros tenemos que ya saber identificar todas las manifestaciones clínicas y llegar a un probable diagnóstico. ¿Okay? Bien. Entonces, puede ser alterado a nivel muscular, que luego va a activar a los accesorios secundarios respiratorios, ¿sí? Para poder realizar ese trabajo. Al principio, ¿qué voy a tener en el sistema respiratorio? En el sistema respiratorio, a modo de compensar la falta de aire, la falta de intercambio de gases. ¿Qué manifestación clínica voy a tener? Primeramente, hiperventilación, sí, hiperventilación que va a ser hipernea, ¿sí? Hipernea, la hiperventilación. Y le acompaña a la hiperventilación el aumento del número de la frecuencia respiratoria. Taquipnea, muy bien. Hipernea y taquipnea. ¿Ok? Muy bien. Acelerada, muy bien. Entonces, la respiración acelerada entonces va a ser la taquipnea, cuando decimos que es un aumento de la frecuencia respiratoria, y la ventilatoria hipernea. Bien, entonces, eso va a ser al inicio. Luego, cuando ya hay una utilización rápida del oxígeno y por consiguiente los músculos ya van a estar fatigados. Muy bien, primeramente, muy bien, Eliane, vamos un rato. Primeramente, vamos a tener
la fatiga de los músculos. Entonces, cuando hay fatiga de músculos, ¿qué va a haber? A nivel respiratorio. Queda para mí es ficar. ¿Sí? En español, él queda. Yo quedo. Fico quieto. ¿Sí? Caída. ¿Sí? Sería caída, Tiago. ¿Sí? Sí, muy bien, Bartolomeo. Hipopnea y bradipnea. Muy bien. Tiago, te voy a escribir que es caída. ¿Sí? Porque queda es de ficar quieta, ¿sí? Para, ¿ok? En español. Es solamente para ir corrigiéndonos. Cansancio excesivo, muy bien, fatiga, y luego ya va a haber una disminución de esa función. Ya al modo de compensación hizo un aumento, donde voy a tener taquipnea y hiperpnea, y luego voy a tener hiponea y bradipnea. ¿Ok? Y luego, por último, ¿qué tengo? ¿Qué tengo por último? Desmayo. Hay una pérdida de la conciencia, ¿sí? Puede haber somnolencia, muy bien. Y por último, ya al final, vamos a complicarle más al paciente. No, antes de morir. A su lado, sí. No, muerte no. Parada respiratoria. Estamos hablando del sistema respiratorio. Sí, Luis Augusto. Entonces vamos a tener una parada respiratoria. De hecho, por consiguiente, como ya no hay oxígeno para enviar al sistema cardíaco, entonces, por consiguiente, generalmente siempre van juntos. Cuando hay primeramente una parada respiratoria, también inmediatamente realiza una parada cardíaca cuando ya no recibe oxígeno también el corazón para poder realizar su trabajo. ¿Ok? Entonces, si es de origen pulmonar, primeramente va a ser una parada respiratoria. Y por consiguiente, vamos a tener una parada cardíaca. ¿Ok? Sí, tenemos la secuencia, entonces primeramente, si tenemos primeramente la celular y parada respiratoria, después parada cardíaca, muerte celular. Nossa, muito dramático, che. Ni van a procurar salvarle a este paciente. Muerte directo, ¿eh? Bien. Gasometría pulmonar. Y se identifica. Tiago, se realiza gasometría arterial, ¿sí? No pulmonar, arterial. Se toma una muestra de sangre arterial y se ven cuando tenemos, vamos a llegar a eso, ¿sí? Cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, vamos a llegar a eso. Ahora estamos con la alteración muscular, ¿ok? Aquí, con esto y la manifestación clínica, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Comprendieron hasta ahí? Bien. Tiago, después vamos a ver y vamos a explicar lo que es la gasometría también, ¿sí? Ruth, muy bien. Voy a presentarles entonces el tema aquí. Déjenme conectar un rato a esto que se va a descargar. Ahí. Muy bien. Comprendido hasta allí. No hay ninguna duda.
Doutor, só uma perguntinha. Dime. Existe, naquele disparo que o senhor fala, do disparo lá do sarcolema, lá da parte neural, ele é disparado o quê? Por um ATP? Existe é a energia de contração ali é fornecida por um ATP, então? ATP adenosín trifosfato. Isso. Mira, cuando ya no hay oxígeno, y ustedes saben que el ciclo de Krebs es aeróbico para el proceso oxidativo, ¿sí? Para la formación de ATP. Si no hay oxígeno, no va a haber formación de ATP y no va a haber ciclo de Krebs. Entonces, no hay energía muscular. Entonces, partiendo de lo principal que es el oxígeno para el proceso oxidativo, no existe, no hay aporte. Entonces, cuando no hay energía, cuando va la luz, la energía eléctrica, no funciona ni la computadora, no funciona nada. ¿Sí? Entendi, doutor. Valeu, obrigado. Eventual intubación, paciente puede cursar en cuánto tiempo con una parada respiratoria. Una pregunta. Está dentro del contexto, Guillermo. Está dentro del contexto. Una vez tenemos la pérdida de la respiración, segundo debemos de reponer esa respiración. En segundo, si no tenemos cómo intubar, hoy en día en realidad la respiración boca a boca también ya no es así recomendable, pero si no existe otra instancia, lo tendríamos que realizar, ¿sí? Porque necesita de oxígeno. ¿Okay? En caso de también conjunto con una parada cardíaca, necesitamos realizar el masaje cardíaco para poder utilizar el resto de oxígeno circulante aún, que nos puede mantener por lo menos unos minutos más de oxigenación a los tejidos, ¿sí? Entonces, cuando realizamos el masaje cardíaco, tenemos reserva de oxígeno en el torrente sanguíneo que todavía pueden perfundir, que todavía pueden oxigenar los órganos y mantenerlos, ¿sí? Y hasta por eso, y llegar rápidamente a realizarlo una respiración positiva, ya sea por una máscara tipo Venturi, ¿sí? Esto que se adhiere, y con el ambú, ¿sí? Hasta llegar al proceso de intubarlo, ¿sí? A una intubación orotraqueal, para poder o conectarlo al ambú o a un respirador, ¿ok? Sí, sí. Muy bien, Navija. Venturi. Muy bien. Excelente. Me parece muy interesante este grupo hoy, sexto, y están muy preparados para la clase, ¿eh? Bien, que generalmente sexto así ya era, ni voy a participar a la aula, pero es interesante, ¿eh? Me parece É isso, excelente. doutor. A aula do senhor é super interessante. A aula do senhor é muito importante. Como? Uma ótima aula. É que muita gente realmente fica no trabalho, tem muita gente trabalhando aí. Entiendo, yo entiendo súper bien la situación de todos. Es que estamos todos así en esa misma situación. Justamente estamos aquí de esta forma por la situación de la pandemia. Y esto genera nuevamente otros caos. Pero me alegra y me da así mucha energía de poder venir y dar mi clase por lo menos con gente que sí están queriendo saber, a pesar de las dificultades, están poniendo todo su esfuerzo para poder aprender, ¿sí?
Y de la misma manera también para nosotros es nuevo este mecanismo y también estamos haciendo el esfuerzo necesario para que ustedes puedan aprender. Yo de mi parte no quiero que termine las horas de aula hasta que ustedes no sepan por lo menos diferenciar un signo y un síntoma a la vez, ¿ok? ¿Educación se aprende en la facultad del mismo o tenemos cursos para eso? No, aquí mismo, en la práctica aquí vamos a tener. Tenemos todos los materiales aquí, se puede realizar y también tienen los clubes, no son clubes, hay grupos así de anatomía, de histología, de semio, liga, muy bien, están las ligas. A veces las ligas realizan también de primeros auxilios, además realizan estos cursos y que son muy interesantes. A veces me invitan también para dar estas clases, estos cursos y son muy interesantes que también vamos a tener. Vamos a tranquilizarnos este semestre y vamos a proyectarnos para el próximo año. Este año no vamos a contar, ¿sí? Pero tomen sus apuntes, estudien y vamos a sacar algo productivo, algo positivo de este año, de haber aprendido algo, ¿ok? Bien. Vámosla. Gracias, Jonathan Santos. Battisti. Battisti no es italiano. Uh-huh. Por sus nombres yo ya le estoy identificando, ¿eh? De dónde son. Muy bien. Vamos, voy a presentarlo entonces. Hasta ahí, claro. Rodado pelo mundo. Bien, vamos a la presentación. Háblenme, ¿sí? Háblenme. Cuando yo estoy en la presentación, yo ya no veo el chat, ¿sí? Entonces, llámenme si acontece algo, no está apareciendo. Ahí aparece en la tela. Sí, aparece. Muy bien, gracias. Vamos a definirlo, ¿sí? A todo esto que ya habíamos mencionado, vamos a definirlo teóricamente. Entonces, esto tiene que saber así de una manera muy teórica, ¿verdad? Porque son palabras claves que lo definen. La musculatura respiratoria incluye los músculos inspiratorios y expiratorios. El trabajo inspiratorio y en condiciones normales, como habíamos dicho, en condiciones normales, solo lo realiza el diafragma. Mientras que los músculos accesorios únicamente son reclutados o son activados, ¿sí? Cuando el trabajo ventilatorio es elevado de manera anormal. O anormal ya sería entonces en caso patológico. O cuando el diafragma se encuentra debilitado, ya cuando hay un exceso de trabajo del diafragma, donde se cansa el diafragma y entonces realiza el trabajo también, ya se adhieren al trabajo los músculos accesorios, ¿ok? Bien, la definición en sí, deben distinguirse dos condiciones, la debilidad y la fatiga, ¿sí? La debilidad es una disminución de la fuerza que independiente de la actividad, no depende de la actividad, ¿sí? Mismos estando sin actividad, ¿sí? Puede haber debilidad de los músculos y no se repone con el reposo.
cuando hay un cansancio muscular, perdón, una debilidad muscular, ¿sí? Y yo intento descansar para poder reponer a ese trabajo muscular, no se repone, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a denominar debilidad. Mientras que la fatiga es una disminución de la fuerza causada por una excesiva actividad previa y se corrige mediante el reposo. O sea, reposando voy a recuperar esa fuerza, ¿sí? Por lo que fue causado por un exceso de actividad. Entonces, definan muy bien lo que es debilidad y lo que es fatiga. ¿Ok? Ahora ya saben la diferencia entre debilidad y fatiga. Por eso es importante definirlo, por lo que generalmente cuando es de origen pulmonar hay una disminución de oxígeno, una hipoxia, no llega suficiente oxígeno a los músculos y sufre fatiga. Sin embargo, la debilidad puede haber una alteración a nivel de la placa motora, el nervio periférico o nervio central, donde no hay ningún estímulo para producir la contracción muscular. Hay oxígeno, pero no hay estímulo. Entonces, allí no tengo ningún tipo de estímulo para que pueda funcionar. ¿Ok? La etiología. La debilidad de los músculos respiratorios pueden estar causadas por enfermedades que afectan los mismos músculos, como dijimos, ahí a la fibra muscular misma, llamamos polimiositis, proceso inflamatorio entonces de la musculatura, o su inervación sea que se asientan en el sistema nervioso central, puede ser la esclerosis lateral amiotrófica. En las raíces medulares puede ser el síndrome de Guillain-Barré. En los nervios periféricos puede ser la porfiria, parálisis frénica, o dijimos también en la placa motora que puede ser la miastenia gravis. Todas estas patologías entonces pueden afectar al funcionamiento de la musculatura. Procura usuario donde esté ya. Vos tenés que salir. ¿Solucionaste, María Elida? ¿Será que consiguió? Mas na apresentação está saindo bem? O slide. Ok. Bien, ahora voy a dejar de presentar para poder, muy bien, gracias. Ahí estoy, Evo. ¿Sí? Lindo y bonito como siempre. Ok, bien. Hay una patología que quiero que sepan que ya tendrían que haber hablado de esto también tanto en bioquímica como en fisiopato, que afecta, el exceso de una proteína afecta rápidamente al sistema nervioso periférico, dañando a las células de Schwann y por ende vamos a tener una alteración en la conducción eléctrica de las neuronas. Ahí mencionó porfiria. El resto me imagino, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, ¿ya escucharon eso? Que son patologías desmielinizantes y que son progresivas y que pueden afectar a la musculatura, en toda la musculatura, ¿sí? No solamente al diafragma. Muy bien. Entonces, ¿y porfiria?
es la porfiria? Aquí en Paraguay es el nombre de una persona. Pueden hablarme, si tienen audio pueden hablarme sin problema. Aló. Es hereditaria. Genéticamente sí. Trastorno que acontece, sí, muy bien. Disturbio hereditario. Es genético. En el grupo M. Muy bien. ¿Quién dijo Bruna? Bien. Para la formación del grupo M, ¿se acuerdan en bioquímica? La conformación. Vas saliendo todas esas materias aquí, ¿eh? Bien. Ya sabemos que es genético, entonces, aquí. El eritrocito, ¿sí? Está constituida por 4 cadenas proteicas, ¿sí? Sabemos que es anucleado y está constituida por cada proteína por un grupo, por una proteína que se denomina hemoglobina, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forma esta hemoglobina? Aquí, bioquímicamente, tenemos el grupo férrico, ¿sí? Más un grupo pirrol, ¿sí? Y para la formación del grupo pirrol que se va a unir a esto, necesitamos la proteína de la porfirina, ¿ok? La porfirina, entonces, la unión con el hierro va a formar el grupo M. El grupo M más la proteína de la globina vamos a tener igual a la hemoglobina. Gracias a esta estructura es la que tiene la capacidad de adherirse a ella los gases. Todos los gases compiten por este lugar, ¿ok? Entonces, por competencia, donde haya mayor disponibilidad de ya sea de gases, ya sea de dióxido de carbono, esto va a atrapar mayor cantidad de dióxido de carbono. Hay mayor cantidad de oxígeno, esto va a atrapar mayor cantidad. Atrapar es asegurar, prender, ¿sí? Mayor cantidad de oxígeno. Y entonces, esta hemoglobina es la que está constituida aquí en el eritrocito para el proceso de transporte de los gases. Pero no es aquí donde radica el lugar. Aquí la porfirina, ¿sí? No se une al grupo férrico, ¿ok? Entonces, cuando no se une al grupo férrico, ahí tenemos cantidad de porfirina en el torrente sanguíneo. Así vamos a tener esta proteína abundante a nivel sanguíneo y esto va a dañar específicamente las células de Schwann, las células del sistema nervioso periférico que conforman entonces la vaina de mielina. Entonces la porfirina también es un factor desmielinizante. ¿Ok? ¿Comprendieron estos niños? Perfeito, doutor. Díganme que sí. Ok. No estou obligando você para falar sim, tá?
Si hay dudas, saben ustedes que tienen que preguntar. Entonces, es también una de estas patologías que va a intervenir y que vamos a tener como resultante la debilidad de la musculatura, ¿ok? Debilidad, no fatiga, ¿ok? Louis Uchoa. También no sos brasilero, de algún lugar. ¿De dónde sos? ¿Es Louis? Luigi. Ah, Luigi. Pero sos originario brasilero. Algunos externos también pueden elevar movimientos de síntesis. En realidad algo extrínseco podría ser la deficiencia de hierro, ¿sí? Las anemias ferropénicas, ¿sí? Que pueden, entonces no hay suficiente hierro y ahí existe mayormente porfirina, entonces también puede afectar, pero generalmente no es suficiente la cantidad de porfirina para poder llegar a afectar los nervios periféricos. Pero esto es una predisposición genética ya, Andrisa. ¿Ok? Bien. Muy bien. Vamos nuevamente, continuamos, que tenemos que resolver un caso. Que me dijo, vos supor... de Paracatu. Ah, Paracatu, Minas Gerais. Paracatu eu conheço. Lá tem uma faculdade de medicina também. Brincadeira, doutor. Estou fazendo analogia aí com o nome dele. Não sei se ele é de lá, não. Desculpa a brincadeira aí. Ah, tá. Mas e aí agora eu estou falando que eu conheço Paracatu. Lá tem uma faculdade de medicina também, chamada Atena. Apenas. Meus pais moram lá. Quem mora lá? Meus pais. Ah, sim. Eu conheço a faculdade lá. É bem grande. É enorme. Eu fui lá também conhecer a faculdade, conheci os diretivos lá. Um amigo trabalha lá. É muito bacana. Cristalina. Bien, vamos lá. Voy a proyectar de nuevo, continuamos y vamos a resolver nuestra tarea, ¿ok? Guillem Barré pierde toda la fuerza muscular, sí, es progresivo. Justamente va a ir perdiendo lentamente, mirando dónde radica, síndrome en las raíces medulares. Entonces va a ir dependiendo, generalmente es progresivo y va del miembro inferior hasta llegar al miembro superior, ¿sí? Toda la parte superior. Entonces, primeramente cursa con debilidad de los miembros inferiores, luego a nivel digestivo, el abdomen, luego torácico y ya compromete la respiración, donde posteriormente ya hasta el nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Este paciente necesita rápidamente ser intubado porque sabemos que cuando hay debilidad en los miembros inferiores, rápidamente va a migrar a los miembros superiores. ¿Ok? Sí.
Muy bien. Voy a presentar. Ahí aparece la tela. Sí. Muy bien. En las manifestaciones clínicas vamos a tener debilidad muscular respiratoria. Se manifiesta inicialmente por disnea de esfuerzo. Cuando se realiza esfuerzo, ya comienza la disnea, que solo es evidente si el paciente no presenta debilidad extrema o parálisis de la musculatura esquelética que le impide el esfuerzo. Cuando no hay una parálisis muscular propiamente, no vamos a tener una manifestación clínica importante, ¿sí? Pero cuando sí existe una parálisis, vamos a tener una manifestación. Pero mientras, ni tanto vamos a tener. La debilidad de los músculos respiratorios compromete la capacidad del individuo para toser. Aquí, cuando el músculo respiratorio se ve afectado, ¿sí? Generalmente los músculos no participan para el proceso de la tos. Entonces, cuando no hay tos, hay mayor acúmulo de secreción y hay mayor atrapamiento o atrapar. ¿Están ustedes relacionados con el término de atrapar? Atrapamiento, encejamiento, prender, ¿sí? ¿Me hablan? Seria pegar, doutor, em português? ¿Saben lo que es atrapamiento? No, atrapalear no. Atrapalear es molestar. Aquí, todas estas cosas aquí me están atrapaleando aquí para mi trabajo, ¿sí? Es molestar. Aquí es molestar, atrapalear. Atrapar es segurar, encarcelar, prender, segurar, ¿sí? Para que no se escape. No, Luis, apañar, bater, pegar. Não, doutor, em português, apanhar significa pegar. Apanhar Ah, claro, coisa, claro, pegar claro, claro, coisa. claro. Es agarrar, segurar, ¿sí? Sim. Prender. ¿Ok? Entonces, allí va a haber un atrapamiento de microorganismos por la gran generación de moco que se produce en el tracto respiratorio y los músculos no pueden realizar el proceso de contracción para poder exputar, para poder eliminar esa secreción. Por ende, vamos a tener un proceso infeccioso, inclusive podemos llegar hasta la neumonía. Y de allí, por consiguiente, a una insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Cuando no hay debilidad asociada detectable de la musculatura esquelética, el examen físico no abunda en datos positivos relevantes. O sea, si no hay una debilidad respiratoria, no vamos a tener una manifestación detectable al examen físico. La inspección torácica y la palpación pueden demostrar la actividad de los músculos accesorios de la respiración. Y cuando existe parálisis, del diafragma, aquí, atiendan bien, cuando existe parálisis del diafragma, la percusión puede poner en manifiesto que su nivel es elevado, está elevado hacia la caja torácica y que está disminuida la excursión normal entre la expiración máxima y la inspiración máxima, ¿sí? Aquí, entonces, cuando existe una parálisis en el abdomen,
justamente en el abdomen, no sé si van a poder ver allí, que el abdomen ingresa para la cavidad torácica, ¿sí? Ahí pueden ver un abdomen plano, ¿sí? sin gordura, y realiza esto. Entonces hay un hueco a nivel del abdomen que hace que se afunde, ¿sí? Para la cavidad torácica. Eso significa entonces que puede haber una parálisis diafragmática. Entonces, a la palpación vamos a ver, vamos a observar primeramente los tirajes y luego podemos tocar eso, palpar y confirmar de que los músculos accesorios están realizando un trabajo excesivo. Y a la palpación y a la observación del abdomen vamos a tener entonces afundamiento, ¿sí? Del diafragma hacia la cavidad torácica. ¿Comprendieron eso, niños? ¿Sí? Bien. Vamos, muy bien, vamos a... Ay, no, ¿para qué? Para mi presentación. Con todo esto nos lleva, todas las patologías que hasta ahora estamos hablando, nos lleva a una insuficiencia respiratoria. Y para saber identificar la insuficiencia respiratoria, yo estoy presentando. Sí. Para poder identificar nuestra insuficiencia respiratoria, vamos nuevamente, que es la funcionalidad pulmonar, y para saber si existe un intercambio de gases eficiente, ¿qué laboratorio voy a utilizar para poder identificar si realmente existe un intercambio de gas adecuado? Gasometría, vamos a completar. Gasometría arterial. Muy bien, Michael. Gasometría arterial. Vamos a completar porque también se miden los gases de la sangre venosa, ¿ok? No, en este caso, existen algunas patologías que necesitamos medir y comparar también la gasometría venosa. Entonces, como médico, ustedes tienen que pedir específicamente si quieren saber, entonces van a poner gasometría arterial, ¿sí? Porque yo, si gasometría, entonces puedo interpretar de cualquier manera y puedo tirar sangre de la vena, ¿me entienden? Entonces va a ser gasometría arterial. El pedido que ustedes van a realizar es eso, ¿ok? Bien, aquí vamos a tener en cuenta el pH también y vamos a tener en cuenta el bicarbonato. La bicarbonatemia también es muy importante. ¿Cuánto es el valor normal de mi presión de dióxido de carbono? Presión de dióxido de carbono. De 35 a 45 miligramos por decilitro. Muy bien, de 35 a 45. Les cuento, dependiendo del laboratorio, siempre van a tener el parámetro así bien de lado, los resultados y el parámetro. A veces varía 1 o 2 números de esto, pero siempre está en ese rango, ¿ok? Mi presión de oxígeno. De 35, Natanael, vamos a tomar menos. De 35 vamos a tomar, ¿sí? 145, Natanael. Fuiste muy lejos. No sé.
Bora chutar, gente. De 80 a 100. De 80 a 100 milímetros de mercurio. Muy bien, muy bien. ¿Y mi pH? Sanguíneo, mi pH sanguíneo. 7.35 a 7.45. 7.35 a 7.45. Muy bien. ¿Y mi bicarbonato? 22 a 26. 22, inclusive hasta 28 podemos tener en cuenta, ¿sí? ¿De acuerdo? Excelente. Están súper, ¿eh? Si fuese yo ahora un examen ahora, ya todos están logrados, ¿eh? Bien. Entonces tenemos estos resultados de gasometría para saber si realmente existe un buen intercambio de gas. Cuando existe un aumento de mi presión de dióxido de carbono, cuando tengo cantidad de carbono, ¿cómo se denomina esto? ¿Cómo se denomina el aumento de CO2 en sangre? Hipercapnia. Muy bien, Natanael. Todavía no vamos a la patología, ¿sí? Hipercapnia. Muy bien. Por ende, voy a tener una disminución de mi oxígeno y la disminución de mi pH, ¿sí? El bicarbonato, cuando es respiratoria, puede estar levemente disminuido o puede estar normal. Voy a tener una alteración del bicarbonato cuando el origen de mi acidosis, si la disminución del pH, es de origen metabólica, ¿ok? Entonces, aquí voy a tener mi pH disminuido, ¿sí? Sabiendo que voy a tener una hipercapnia. ¿Cuál es la manifestación clínica de la hipercapnia? Piensen bien, disminución de oxígeno, aumento de CO2, no va a llegar el oxígeno a los tejidos tisulares, al cerebro, y sí, vamos a tener una hipoxemia. Aquí ya tenemos, lógico que ya tenemos una hipoxemia. Bradipnea. Primeramente va a haber una taquipnea de compensación. ¿Se acuerdan? La presencia de dióxido de carbono a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central. De conciencia, puede haber pérdida de conciencia, pero primeramente hay un proceso de cefalea, dolor de cabeza intensa por el aumento del dióxido de carbono en el sistema nervioso central. Esto ocurre generalmente cuando es posible vivir de 50 a 60 milímetros de mercurio de mi nivel de dióxido de carbono. ¿Es posible sobrevivir? Mi valor normal es de 80 a 100 y de 50 a 60 aproximadamente. ¿Se sobrevive? ¿Por qué va a sobrevivir Andrés? Decime. Aquí la presión está disminuida, mira. La presión del oxígeno está solamente de 50 a 60. Muy baja. Viviana. André, ¿por qué sí? No, el ser humano es aeróbico. Necesitamos de aire. Está desaturando. Claro, los 50, 60 vamos a tener.
sucede con estas personas? ¿Qué sucede con estas personas? Está desaturando, ¿eh? Ya entubé. Camila, si llega un paciente a tu urgencia donde vos estás de guardia, de plantón, ¿sí? Y te llega con una gasometría de 50-60. Mojeo. Y es un paciente chileno o de La Paz, Bolivia. O de Jujuy, Argentina. De la cordillera de los Andes, ¿eh? Va a ser normal. Muy tu frío, no, muy tu alto, Camila. Muy alto. Entonces, allí en las grandes altitudes, la disminución de la presión de oxígeno es importante, muy bajo, ¿sí? Entonces, el cuerpo realiza un proceso de adaptación, por lo que ellos pueden sobrevivir a un nivel de oxígeno bajo, ¿ok? Entonces, va a ser normal. Camila, le intubaste sin motivo nenhum a tu paciente, ¿eh? Tiago, chá de coca é só para as pessoas que van a La Paz para poder adaptarse a eso. Bien, entonces, viven allí, están adaptadas a ese nivel de oxígeno. Pueden realizar todo tipo de actividad. Ahora, nosotros que vivimos sobre el nivel del mar, ¿sí? Que tenemos un nivel de oxígeno de 80 a 100, vamos al primero y al segundo día ya necesitamos de aire, ya tenemos una insuficiencia respiratoria y nos lleva 21 días para el proceso de adaptación, ¿sí? Por eso los juegos de fútbol o de cualquier otro juego que implica actividad descienden en el aeropuerto, ni bien descienden, van a jugar, ¿sí? Van directo al campo de fútbol. No esperan días porque justamente esto puede traicionarlo y pueden llegar a sufrir cansancio, ¿ok? Por lo contrario, que pueden ir 21 días antes del juego para ir a adaptarse a este cambio. ¿Entienden? O van en el mismo día o esperan 21 días para el proceso de adaptación. Muy bien. Entonces, mucho ojo, atención con los pacientes. Por eso es muy importante la historia personal, ¿sí? Lugar, proveniencia, lugar de origen, país, etcétera, es muy importante. ¿Ok? Parece un estudio así muy simple, pero necesitamos saber. Vamos a la presentación. Si llega semana, cuando usted hace muy más de todo tren, sí. Así es, se pasa mal. También cuando fui a Chile, llevé a un grupo, todo el mundo pasando mal. Entonces con oxígeno, con los pies elevados, ¿sí? El miembro inferior elevado, para intentar que la sangre fluya para la cabeza. Todo el mundo con dolor de cabeza, vomitando. Entonces todo esto es un tontura, ¿sí? Sí, los que tienen problemas respiratorios les dificulta más todavía la adaptación.
Bien, vamos la gente, vamos a presentar. Ahí. Ya dijimos, aquí, vamos con insuficiencia respiratoria. El concepto. Todo esto, todas las patologías que habíamos hablado, todos pueden conllevar a una insuficiencia respiratoria. Se define como el movimiento insuficiente del aire fresco alveolar necesario para mantener una presión de dióxido de carbono normal. Entonces, cuando hay una dificultad en la presión de oxígeno, entonces vamos a tener una PCO2 elevada y vamos a tener una hipercapnia. ¿Cuál es la etiología de la insuficiencia respiratoria? Es muy variada y no se limita a la afectación de los bronquios, el tejido de sostén y los alveolos. No solamente ellos, sino que también las alteraciones en el sistema nervioso, los músculos, el esqueleto y la pleura, que intervienen en distintas instancias del bombeo de aire hacia adentro de los pulmones. Todos ellos, ¿sí?, participan y pueden causar también una insuficiencia respiratoria aguda, IRA. Lo mismo ocurre con afección en las vías respiratorias altas, la laringe, la epiglotis, todo, la laringitis, epiglotitis, edema de epiglotis, ¿sí?, de la tráquea, todos ocasionan una insuficiencia respiratoria por distintos mecanismos que puedan ser, ¿sí? Puede ser por ocupación de cuerpo extraño, hipersecreción, obstrucción, muchos mecanismos que ya habíamos mencionado anteriormente. Vamos a clasificarlo en una insuficiencia respiratoria aguda y la crónica. Otra forma también puede clasificarse como una insuficiencia respiratoria de tipo ventilatoria o hipoxia. Aquí existe la alteración de la ventilación, ¿sí? En cualquiera de las estructuras que pueda atravesar aire puede haber una alteración. O hipoxia, en el intercambio de gases. Puede o no presentarse hipoventilación. Por ende, vamos a tener una hipercapnia, respectivamente. La insuficiencia respiratoria de tipo ventilatoria también puede dividirse como parénquima pulmonar sano. El parénquima puede estar sano, ¿sí? Los alveolos pueden estar sanos, pero pueden también estar alterado el intersticio o otras estructuras que pueden dañar, entonces, alterar el intercambio de gases. Y con parénquima pulmonar enfermo, podría ser la neumonía, ¿sí? Manifestaciones clínicas. El cuadro clínico de la insuficiencia respiratoria es muy variado y dependen en gran medida de las características propias de cada una de las enfermedades causales y de los distintos tipos de insuficiencia respiratoria. Todo esto depende de cada tipo de enfermedad que vaya a causar. Y la signosintomatología propia característica de la hipoxemia es la cianosis central. Vamos a tener entonces cianosis central sí o sí en toda la insuficiencia respiratoria. ¿Ok? La cianosis anuncia la hipoxemia cuando ésta se encuentra entre 40 y 50 milímetros de mercurio, ya sea intelectual, ¿sí? Ya sea si el paciente está lúcido, despierto o incluso en coma, ¿sí? Es posible que aparezcan taquicardia, hipertensión, que pueden progresar con la agravación hacia la bradicardia, hipotensión y paro cardíaco. Así como habíamos dicho, todo puede aumentar a modo de compensar, luego se fatiga, llega al cansancio y luego llega a un paro. Y como les dije, cuando hay una alteración a nivel pulmonar, siempre va a haber una alteración también a nivel cardíaco.
Cuando la hipoxemia es crónica, los síntomas son menos notables y suelen coexistir con poliglobulia. Cuando no se nota la hipoxemia, sabemos bien que la hipoxemia es un mecanismo que dispara para la producción de glóbulos rojos. La poliglobulia entonces va a ser el aumento de los glóbulos rojos, que el factor que desencadena para el aumento va a ser la hipoxemia. Esto va a ser como un mecanismo de compensación. Y también vamos a tener cor pulmonales. ¿Se acuerdan ayer de la insuficiencia cardíaca izquierda? Congestiona a las venas pulmonares, produce un edema pulmonar. Todo esto sería postcapilar. Afecta también, ya si por consiguiente, al precapilar, aumenta la presión a nivel precapilar, aumenta el trabajo a nivel del ventrículo derecho, produce una hipertrofia del ventrículo derecho, produce una insuficiencia tricuspidia y por ende a esa cadena de patología, de mecanismo fisiopatológico, lo vamos a denominar cor pulmonales. ¿Se acuerdan? Era secundaria una enfermedad pulmonar. En la hipercapnia aguda se puede observar desorientación temporoespacial, más los signos que ya habíamos mencionado por la hipoxemia, ¿sí? Cianosis. La cefalea es más propia de la hipercapnia. O sea, cuando hay un aumento del dióxido de carbono, lo principal que vamos a sospechar, entonces va a haber dolor de cabeza, entonces sospechamos principalmente que existe una hipoxemia y una hipercapnia. Puede haber sudoración en la cabeza y en la parte anterior del tórax. En ocasiones aparece temblor aleteante en las manos como si fuesen asas, como en la insuficiencia hepática. Los signos cardiovasculares son semejantes a los de la hipoxia, ¿sí? Cuando hay una hipoxia, también entonces primeramente vamos a tener taquicardia, luego bradicardia y luego tenemos ya por consiguiente un paro cardíaco también. En los exámenes aquí vamos a ver el aumento de nuestra arteria pulmonar, que por consiguiente vamos a tener estas ramas en forma de árbol seco, ¿se acuerdan? Aquí va a haber una condensación. Todas las patologías pulmonares que habíamos mencionado nos pueden llevar a una insuficiencia respiratoria. Lo primordial entonces, realizar una gasometría arterial para saber cómo está la funcionalidad respiratoria. ¿Ok? Bien, gases arterial, como ya dijimos, vimos todos los valores y la fibrobroncoscopía también. Ahora que tenemos que es un instrumental flexible que podríamos utilizar para el lavado bronquial, cepillado bronquial, biopsia bronquial, para todos ellos. Y se pueden indicar en la intubación traqueobronquial, esto se utiliza en la terapia intensiva, broncoaspiración, ¿sí? Para poder aspirar, extracción de cuerpo extraño, drenaje de colecciones, procedimiento hemostático, ¿sí? Aquí con el electrocoagulación que ya viene incluido, cierre de fístulas broncopulmonares, láser endobronquial. Para todo ello es indicado. Bien, hasta allí estamos, niños. ¿Cómo se escribe cor pulmonar? Así. Cor pulmonale. Silvia, allá creo que ¿cuál es la presión que pueden soportar en las grandes altitudes? Si ya están tolerando a 50, a 60, inclusive puede ser compatible con la vida menor a 50, podrían ser 40, no creo que 30. Particularmente que 30 no creo, ¿ok?
ellos tienen mayor tolerancia. Nosotros que estamos sobre el nivel del mar no vamos a tolerar una presión de 50 a 60. Es incompatible y entonces rápidamente una oxigenoterapia. No por cánula nasal, ya intubar. Bien, vamos a solucionar nuestro caso. Vamos. ¿Hay alguna consulta? Muy bien, vamos a resolver. Aquí, Lourdes, de 38 años. Ay, está. Ya, bravo. Más. No, está bien, ya giré. Lourdes, de 38 años, consulta en la guardia del hospital, en tu guardia, ¿sí? Donde ustedes están de plantón, por una crisis de asma bronquial. Atiendan muy bien, vayan anotando los datos positivos que crean ustedes que va a ser importante. Padece episodios semejantes desde la infancia. Ella es entonces una asmática conocida desde la infancia y tiene 38 años. Su tratamiento ha consistido en uso de salbutamol durante los episodios, sin otras medidas diagnósticas ni terapéuticas. No tiene otro diagnóstico, no tiene otra patología y solamente utiliza salbutamol. La crisis actual comenzó hace 48 horas, y desde entonces ha realizado múltiples inhalaciones, varias inhalaciones con su salbutamol, con mejoría parcial. Hace 24 horas fue asistido en otro lugar y recibió, además del salbutamol, una inyección intravenosa de corticoides. Se le ve respirar con dificultad y debe interrumpir el habla, ¿sí? Para poder respirar. Entonces interrumpe el habla para poder respirar. Tiene taquicardia, taquipnea, tiraje supraclavicular y se ocultan sibilancias en ambos campos pulmonares. Se inicia un tratamiento con salbutamol nebulizado y corticoide intravenoso. Nuevamente. A los 10 minutos, la paciente parece estar más tranquila e intenta descansar. ¿Será que ya no está mojando? En la inspección del abdomen, se constata que en cada inspiración se produce la depresión de la pared del abdomen. O sea, hay una depresión de la pared del abdomen hacia la cavidad abdominal. ¿Cuál va a ser la evolución de esta paciente? Ya está tranquila, está descansada, vamos a darle su salbutamol y enviarla a su casa. Camila, tiraje supraclavicular. ¿Me están viendo? Mira, Camila, cuando hay una dificultad respiratoria, los músculos aquí del supraclavicular van a realizar esto. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se puede ver? ¿Me ve ahí? Bien, entonces esto va a ser tiraje supraclavicular. Cuando hay un compromiso de estos músculos, ya significa que están utilizando los músculos accesorios respiratorios. Esa paciente está decayendo. Muy bien, Natanael. Ahora está con taquicardia, está
con taquipnea. ¿Cómo va a evolucionar ella? Ya se hizo varios de salbutamol, se le volvió a hacer su corticoide. ¿Rebaixar o quê? André? Continuar, né, doutor? Eu acho que um corticoide, né, mas o inalatório, né? Eu acho também se le hizo intravenoso, medicamento associado também, né? Se le hizo Um todo. broncodilatador. Vamos a pedir, Camila, vamos a esperar a llegar al método auxiliar de diagnóstico. Vamos, sin pruebas, sin nada todavía. ¿Qué vamos a hacerle a esta paciente? ¿Cómo va a evolucionar? Clínicamente, ¿cómo va a evolucionar? Continuar no corticoide inalatório, doutor? Bruna, muy bien. ¿Qué dice inspiración? Causa depresión torácica, expansión del tórax, es llamada inversión de patrón respiratorio. Sí, está depresivo ya el abdomen. ¿Qué sucede allí? Máscara de O2, ahí hay broncoconstricción importante. ¿Te parece que solamente con máscara va a ingresar? Sí, hay una broncoconstricción. Natanael, proceder a una intubación orotraqueal. Yo quiero saber, antes de los procedimientos, antes del diagnóstico y antes de realizar los laboratorios, ¿cómo va a evolucionar esta paciente? No hay intoxicación, no hay intoxicación medicamentosa. Todo hicieron bajo las normativas que rigen, ¿sí? Doutor, eu não entendi a pergunta. O senhor perguntou antes de fazer todos os tratamentos. Evolução de esta paciente. O que pode ocorrer a evolução se não entrar com todo esse medicamento, é isso? No, ya está todo. Ya le hicimos nebulización, corticoide. Ahora parece que ella está descansando mejor. ¿O qué está aconteciendo con ella? Professor, para saber a evolução, a gente tem que ter uma certeza, pelo menos bastante certeza, de qual é o diagnóstico, né? Então, claro, ella es asmática. Ella es asmática desde faz tempo. Asma persistente, tá bom. Faz tempo. Muy bien, antes de la parada, Natanael, allí Eliane mencionó que va a haber una bradicardia, va a haber una bradipnea, ¿de acuerdo? Por ende va a haber una hipoxia. Allí es donde yo voy a entrar a actuar ya sabiendo de que ella no está mejorando, y uno de los signos de que el diafragma ya está cansado, ¿sí? Ya no da más el diafragma, hay una fatiga muscular, ¿sí? Por la depresión del abdomen, así como le había mostrado la depresión del abdomen que ingresa para la cavidad torácica, ¿ok? Esa va a ser la evolución. Ahora, ¿qué voy a realizar con ella? Ahí ya me dijeron, alguien que dijo IOT, una intubación orotraqueal. Ok, Natanael, muy bien. Entonces, se procede ya directamente a la intubación orotraqueal y la asistencia mecánica respiratoria, ¿ok? Por lo que hay una broncoconstricción con cánula nasal, ni con mascarilla facial. No vamos a conseguir introducir oxígeno a los pulmones. Allí, por consiguiente, ahí por fin vamos a hacer entonces nuestra gasometría para ver cuánto de oxígeno debemos de enviarlo
también no vamos a realizar el 100% de oxígeno porque también puede producir una intoxicación por oxígeno. ¿Ok? Todo esto debemos de tener en cuenta. Pero esto ya van a saber en medicina interna. ¿Ok? Profesor. Muy bien. Primero vamos a estabilizarlo. Muy bien, Andrés, estabilizarlo respiratoriamente. Vamos a ponerle su oxígeno y eso es lo que falta. Luego, si necesitamos enviarlo a terapia intensiva, ya es parte de terapia intensiva. Pero en nuestra guardia, hoy, ¿sí? Hoy, ella no tiene que morrer. Acidente. Professor, Dime. então primeiro eu vou fazer o que com essa paciente? Eu me perdi nessa ordem aí das coisas que o senhor falou. Ya le hicimos todo. Hicimos nebulización, salbutamol, corticoide intravenoso. No estaba... Hubo una mejoría parcial. Pensamos que ella está ya mejorando, por lo que ya está respirando más o menos y se ve descansada. Pero yo observo en su abdomen que está depresible. ¿Sí? Ojo. Ella no está descansando. Ella está realizando una bradipnea. Voy a tomarle el pulso. La frecuencia cardíaca va a estar disminuido. Entonces ella en algún momento va a realizar un paro respiratorio. ¿Ok? Analizar el cuadro de paciente, cómo va a evoluir, ¿sí? Si ella va a mejorar o va a empeorar. Yuraldis. Bien, entonces es eso. Entonces allí yo veo esa manifestación clínica en el abdomen, directamente hago mi control y directamente ya una intubación orotraqueal y una reposición de O2 positivo. ¿Ok? Ahí después vendrán todo lo que dijeron. Gasometría, radiografía de tórax, todo. Pero primeramente es reponer la vía aérea y reposición del oxígeno. Bien, ¿mojeo? ¿A paciente mojeo o no? ¿Cómo está con su paciente? Agora estou chegando para controlar. O que fizeram meus médicos ali? O Jefferson está rindo aqui. Ela quase conheceu Deus, mas eu puxei ela pro pé. Ah, tá. Ok. Então, nessa guardia, nesse plantão, não vai morrer. Nesse não, que eu já matei 2 nos anterior, né? Os casos anteriores, né? Bien. Agora, quando a chegada, ela não morre. Ai. Aí eu cheguei e falei assim, eu vou tomar um café. Aí deixo de novo con vocês. Bien, estamos bien. Cualquier duda pueden, ya saben, digan, consultan. No hay problema, misericordia. Es normal, este proceso parece normal, parece que eu não estou sabendo de nada, não sei como que eu vou fazer com o paciente. Ahora que están en esta etapa de la preclínica, va a surgir muchas preguntas, muchas. Y vamos devagar, ¿sí? No se apresuren. Yo lo único les pido que lean el libro, ¿sí? Y pueden ir leyendo nuevamente todas las materias anteriores que sean relacionadas con lo que estamos viendo ahora, ¿ok? De esa manera van a tener mayor teoría, que cuando tengan fija la teoría, en la práctica
ahí voy a recordar, podría ser esto, puede ser esto, puede ser esto. No es fácil, no es nada fácil, es complicado, ¿sí? Tranquilos, es normal. Eu também passei por isso. Até agora, acho que não sei nada. Luis, igual suben este video, después van a subir a la plataforma también. Y tienen otros videos, tienen los materiales, ¿sí? Sin ningún problema. Vamos a tratar de sobrellevar esta situación porque sí vamos a tener problemas de energía, internet. Entonces, sin problema, Luigi. No, ya resolvimos el caso, Luigi. Bien, estamos niños. Vayan a leer, no se preocupen, tranquilo, cualquier consulta, estoy aquí. Y vamos a encontrarnos la próxima semana, ¿sí? Sextou, bora estudar. Ajá. Ajá. Senta lá, Cláudia. Gracias a ustedes, ¿sí? Buen final de semana también para todos, ¿ok? Abrazo grande para todos. Que pasen bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Súper, no hay problema. Y pueden pedirle a los delegados mi número también, sin ningún problema. ¿Ok? Falou, gente.